Esta es nuestra evidencia 2, control de velocidad de los motores del rover y análisis de desempeño. Nuestro equipo está conformado por Adam, Guillermo, Giovanni y el servidor Carlos. Bueno, el objetivo de esta evidencia se concentra en mejorar la movilidad de un vehículo rover en Marte, en el cual se desarrollan los sistemas de control para dos de sus motores, dos de sus ruedas. Esto va relacionado con lo que se realizó en la evidencia uno, donde se obtuvieron las funciones de transferencia de cada uno de estos motores por medio de diferentes pruebas y la ayuda de MATLAB para determinar que las funciones de transferencia fueran adecuadas para cada uno de estos motores. Aquí podemos ver la salida de función de transferencia al lazo abierto del motor uno, donde la línea amarilla es el step y la línea azul es la función de transferencia al lazo abierto. En este caso, el tiempo de establecimiento es de aproximadamente 3 segundos. Y como podemos ver, la salida nunca se ajusta a la referencia porque no hay retroalimentación. En esta imagen podemos ver la salida de función de transferencia del lazo abierto del motor 2. Igualmente, la salida nunca se ajusta porque no hay retroalimentación. Y aquí ya tenemos nuestro sistema para nuestro motor uno, para nuestro motor 2, con un controlador PID y nuestra función de transferencia para ambos motores. Para el motor uno se utilizó los valores de CKP de 18.1, que es la constante proporcional, una constante integradora de 5.3 y una constante derivativa de prácticamente cero. Para el motor 2, la constante proporcional fue de 24.2, la constante de integración fue de 4.5 y la constante derivativa fue de prácticamente igual a cero. El step que se le implementó a ambos motores fue de 210 RPM, que es el 70% de la máxima capacidad de estos mismos, que es 300 RPM. Ahora, para establecer estos parámetros se utilizó el método de prueba y error, ya que nosotros si ajustábamos un valor más alto en la proporcional, eh, sobrepasaba por mucho la referencia que nosotros buscábamos de velocidad, y por lo tanto se tardaba mucho más en establecerse eh, a la referencia. Igualmente, si establecíamos un valor más bajo de proporcional, este no alcanzaba la referencia. Para el valor integrador, es algo muy similar, nada más que si nosotros aumentábamos o disminuíamos el tiempo, aumentábamos o disminuíamos este parámetro de integración, aumentaba mucho más el tiempo de establecimiento. Y si nosotros tomábamos un valor más alto para la constante derivativa, el sistema simplemente no funcionaba. Aquí tenemos ya nuestra gráfica de la salida de nuestro motor uno, donde podemos observar en amarillo nuestro step de 210 RPM y en naranja ya el funcionamiento ya con el controlador PID. Tenemos un máximo sobre tiro de 4.9 por 10 a la menos uno. Esto es prácticamente, es un valor muy bajo, lo que nos da un máximo sobre tiro de 0.23%. También se observa un error en estado estable de cero, ya que como vemos la velocidad siempre se le ajusta a la referencia y el tiempo de establecimiento es de 2 por 10 a la menos 3 segundos. En esta siguiente gráfica podemos observar para el motor uno la salida del controlador PID utilizando un sample and holder. Este se utiliza para digitalizar el valor de salida del controlador PID, ya que de esta manera es como lo tenemos que tomar en el Arduino, ya que el Arduino solo toma muestras, no funciona en tiempo continuo. Así que esta simulación con el sample and holder nos ayuda a visualizar cómo se podría lograr ver en el Arduino. De igual manera, tenemos lo mismo para el motor 2, con un máximo sobre tiro de 0.34%, un error en estado estable de cero, ya que se ajusta perfecto a a la velocidad de referencia, y un tiempo de establecimiento de igual manera de 2 por 10 a la menos 3 segundos. Por último, tenemos lo mismo del sample and holder para el motor 2, donde en azul se observa alcanza el valor de la constante de proporcional de nuestro controlador PID y después simplemente va bajando gracias a la constante de integración, nuestra salida del PID. Eh, Hay varios métodos para convertir el PID de continuo a discreto. En este caso hemos usado el
método bilineal porque es el más preciso y en el que se llegan a perder menos datos. En el paso número uno podemos ver la aproximación reducida de la forma ideal que hemos utilizado. En el paso número 2 despejamos para S. En el paso número 3 es la expresión estándar de un controlador PID, en el cual vamos a sustituir la S por la S encontrada anteriormente y dejarlo en términos de Z para que sea un PID Z. En el paso número 5 hemos hecho hemos dejado la función en términos de la salida sobre la entrada. En este caso, la entrada es el error y en este caso, la salida es un voltaje. Hemos hecho álgebra para dejarlo en términos de m de z y finalmente en el paso número 6 aplicamos la transformada inversa de z para dejarlo en términos de tiempo discreto. Ahora, para la implementación real, pues primeramente en el código de Arduino tenemos que definir la constante del pin analógico, posteriormente los pines del motor del puente H y pasamos a las variables del control de PID. Luego pasamos a las constantes del controlador del PID. Podemos apreciar el KP, KI y KD que se utilizaron para el código. Luego tenemos que estas ecuaciones A1 y A2 que son para el tiempo continuo discreto. Esto porque pues el Arduino no puede utilizar el tiempo continuo, se necesita el tiempo discreto. Luego pasamos al voltaje deseado y al voltaje actual. Y estas dos constantes del voltaje de RPM y el offset de RPM se obtuvieron de la evidencia anterior. Estas representan una ecuación que relaciona la entrada del sensor y la salida del voltaje del convertidor LM2907. Pasamos a la configuración de los pines, donde estos serán la salida. Y luego debemos escribir con un digital write el motor hacia adelante o el apagado del motor. Esto es para los motores a través del puente H. Necesitamos con el RPM deseado, pues sería el 210 que representa el 70%. Este será nuestro set point. Y el voltaje de referencia lo utilizaremos para calcular el error. Aquí se usan básicamente los parámetros de la evidencia anterior y pasamos a una variable, una ecuación que nos representará la entrada analógica y esta será convertida a voltaje. Luego pasamos a lo de RPM actual, que básicamente es la ecuación obtenida en la evidencia anterior. Calculamos el error y posteriormente M nos representa una ecuación de salida del tiempo discreto y esta pues nos servirá para ajustar el PWM. Luego, una vez ya ajustado el PWM, se reescribe y usamos el analog write para esto. Y pues pasamos a los serial print, que nos servirán para imprimir los RPM deseados, los RPM actual y el PWM. Se utilizan las comas para que nos pudiera dar tiempo para en el Arduino mandar los datos a Excel. Luego también parte de la implementación real está como la parte del funcionamiento, donde se tiene primero el encoder, el sensor que nos manda la señal hacia un convertidor de frecuencia-voltaje modelo LM2907N, el cual está alimentado por 8 volts. La frecuencia que nos da el encoder se recibe en la entrada del convertidor y nos manda una salida en forma de voltaje hacia el Arduino. Se tienen dos Arduinos debido a las limitaciones que pueden estos llegar a tener o a presentar al momento de implementarlo en un panorama físico. Sin embargo, nada más usa un puente H. Cada Arduino sirve para controlar uno de los motores dependiendo de las señales que recibe cada uno de los convertidores. Y así es como que con el puente H se controla cada uno de los motores. Y bueno, también para la parte de los valores del PID en Arduino tuvimos que usar unos valores diferentes, ya que nos encontramos con dificultades al momento de implementarlo en físico.
Esto porque realmente el funcionamiento no era adecuado con los valores de KP, y KD que obtuvimos anteriormente y que implementamos en Simulink con nuestra función de transferencia. Como se pueden observar, aquí están los valores utilizados, donde para el motor uno fueron 20, 100 y punto uno, y para el motor 2 25, 100 y punto uno también. Aquí tenemos las pruebas con la referencia de 210. La línea verde nos representa el PWM, la línea naranja nos representa los RPM reales y la línea azul es el set point que básicamente es 210 RPM. Aquí se hicieron pruebas con las perturbaciones, en este caso se frenaron las ruedas del motor. Podemos ver que primero se va a frenar una de las ruedas de un motor y puede subir sube el PWM y baja un poco la RPM actual. Sin embargo, cuando se suelta y vuelve a establecerse y baja el PWM. Luego se hace en el siguiente motor y vemos lo mismo, donde sube el PWM, bajan un poco las RPM, sin embargo se estabilizan y cuando se vuelve a bajar, a soltar el motor, el PWM baja y se estabiliza. Bueno, entonces, como se mencionó anteriormente en la parte del código, se enviaban los datos hacia un Excel y con el Excel pudimos obtener unas gráficas con los datos que nos enviaba cada uno de nuestros Arduinos. En este ejemplo vemos para cada uno de los motores el inicio de la secuencia, es decir, cuando digamos como el encendido de los motores, donde si vemos pueden comenzar todos en cero y se tiene que tener una referencia que es el escalón que tiene 210 RPM. La línea azul es el escalón de referencia, como les digo, que necesitaba tener 210 RPM. La línea naranja tiene que ver con las revoluciones medidas, lo que obtuvimos con nuestros sensores. Y la línea verde tiene que ver con el porcentaje de energía utilizado. Eh, Como se puede ver, la línea azul y naranja pueden ir de valores desde cero hasta más de 200 por las revoluciones que pueden dar nuestros motores. Y la línea verde únicamente es 0 a 100, ya que esta se muestra como un porcentaje de la energía que se utiliza. En este caso, pudimos observar también ciertas características de nuestras gráficas, como lo son el sobretiro, el error en estado estable y el tiempo de establecimiento. El sobretiro para cada motor se encuentra en aproximadamente las 220 RPM, un poquito superior en el motor 1 a 229, y ahí podemos ver también los porcentajes. El error en estado estable es menor para el motor 2 que para el motor 1, según lo que podemos observar en nuestras gráficas, que se encuentra entre las 5 y 10 RPM para el motor 2 y las 10 y las 15 para el motor 1. Y también el tiempo de establecimiento es mejor, es más corto para el motor 2, que se encuentra en más o menos un segundo y medio, y en el otro se encuentra en aproximadamente 2.8 segundos. En esta parte vemos como un punto intermedio de cada uno de los motores de nuestros datos recopilados, donde vemos ya el motor estabilizado. Si vemos hay cierta variación por lo que mencionábamos del error, no siempre se mantiene en un valor constante de 210 y se tienen que realizar pequeños ajustes. Y lo importante también que podemos ver es el porcentaje de energía consumido, el cual siempre se encuentra en los dos en alrededor del 50%. También los valores pueden llegar a variar un poco, pero es más o menos lo que se encuentra el motor cuando no se encuentra sometido a ninguna fuerza externa, como fue lo del frenado, en más o menos un valor del 50%. Y en esta parte podemos ver ya cuando fueron las pruebas donde se frena el motor, donde se limita su movimiento. Podemos ver desde el inicio cómo cuando el motor se empieza a frenar, comienza a aumentar el valor del porcentaje de energía. Si ahorita centrándonos en la parte del motor uno, cuando se empieza a frenar el motor, aumenta el consumo de energía. Se sigue frenando hasta el punto en el que llega hasta un 100%. Ya cuando este es liberado, vemos que incluso las revoluciones van un poco por encima de la referencia. Entonces, el valor del porcentaje de energía se sigue reduciendo hasta volver a llegar a la referencia, como vemos ya alrededor del segundo 40.4. Esto también se puede ver en la parte del motor 2, donde igualmente se empieza a frenar, entonces comienza a, a subir el porcentaje de energía y cuando se libera, se vuelve a ajustar bastante bien a la referencia. También es importante mencionar que en nuestra implementación en físico esto se notaba más en los motores, ya que cuando uno
una persona limitaba el movimiento, cuando los valores de la energía llegaban a ser más altos, era muy complicado seguir manteniendo el motor estático e incluso por eso llega a haber ese tipo de variaciones donde se suelta y vuelve a sumar, lo que también nos indicaba que nuestro PID estaba funcionando correctamente. Ya para finalizar, podemos concluir como equipo que logramos desarrollar con éxito un control de velocidad para dos motores, utilizando un controlador PID, utilizando Simulink y Arduino. Esto nos permitió analizar y optimizar el desempeño de nuestro sistema mediante una sintonización adecuada de los parámetros proporcionales, integración y derivativos. Pudimos ver que este controlador mejora significativamente la respuesta del sistema en comparación al sistema a lazo abierto, donde no recibe ninguna retroalimentación. Esto obviamente reduce el error y logra que el sistema logre establecerse en la velocidad de referencia. Este sistema con un controlador PID se puede implementar en muchísimas aplicaciones, pero sobre todo nos queremos enfocar en la aplicación del vehículo rover que se mencionó anteriormente en Marte, ya que este planeta muestra muchas irregularidades en su terreno, en su suelo, y también pueden aparecer muchos obstáculos que pudieran ser una limitante para la movilidad de este vehículo. Así que utilizando un controlador PID, podemos que a pesar de cualquier perturbación que pudiera recibir el vehículo, el motor regule su carga de trabajo para poder siempre lograr la velocidad deseada. Y estas fueron nuestras fuentes bibliográficas que utilizamos a lo largo de esta evidencia. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.